El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Una de las métodos que la ciencia moderna ha desarrollado son las vacunas. Las vacunas, aunque yo tengo mis reservas con algunas de ellas, pero la idea es preparar al cuerpo para el ataque. ¿Cómo lo hacen? Te meten un virus o una bacteria supuestamente que no te va a ocasionar gran problema, y tu cuerpo detecta esta bacteria o virus inerte que no genera enfermedad y va a generar defensas, anticuerpos. Entonces, cuando venga una bacteria o venga un virus de esta índole, luego tus defensas salen a defender y atacar y a evitar que te enfermes. Este es un principio científico, médico, que se me hace muy interesante y que de alguna manera, pues esto también nos ayuda a entender cómo se vive la vida normalmente, en donde, pues si ya sabes por dónde te van a atacar, pues tú te defiendes, ¿no? Normalmente. La vida espiritual, en la vida de gracia, en la vida del seguimiento a nuestro Señor, es exactamente lo mismo. La vida nos enseña cómo muchas veces el enemigo ataca. Y esto lo hace en función de lo que nosotros creemos, en función de lo que nosotros profesamos, en función de lo que nosotros confiamos. Porque lo que va a hacer el enemigo, y realmente es un ataque frontal, un ataque a la fe, un ataque a la confianza en Dios, que lo va a hacer de tal manera que entre más nosotros profesamos nuestra fe, entre más nosotros decimos creo en Dios, o hago esto en nombre de Dios, o yo confío en que Dios me va a ayudar o en que Dios me va a sanar, adivinen qué, ahí es donde ataca más el enemigo. Ahí es donde él se va a manifestar para que tú pierdas la fe, para que tú te caigas en la desesperación, en el miedo o en buscar soluciones que no tienen nada que ver con nuestra fe. Vamos a ver un poquito las lecturas. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías. Y Jeremías, un hombre justo, otra vez viene esta palabra a colación. Lo veíamos la semana pasada, lo vimos ayer con San José, que es un hombre justo. Yo trataba de explicarles, ¿qué es esto de hombre justo?
Y esto, pues bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que he compartido en la semana pasada y ahora. El sábado yo les hacía una reflexión sobre el Salmo responsorial. El Salmo responsorial decía: dichosos los que cumplen la voluntad del Señor. Cumplir la voluntad del Señor es la dicha más grande que puede experimentar cualquier ser humano. El problema es, ¿cuántos de ustedes han experimentado esta dicha a tal grado que con solo hacer la voluntad de Dios sean capaces de enfrentar lo que sea? Y quiere decir que muchos de nosotros todavía no hemos llegado al potencial máximo de hacer la voluntad de Dios, porque pesa más en nosotros el dolor, la preocupación, el miedo, el sufrimiento, que la dicha de hacer la voluntad de Dios. Esto solamente se logra en el hombre justo. Meditábamos a Abraham, que también mencionaba el texto, que es el hombre justo. Se le llamó justo por esa fe que confió. Dios lo llamó que abandonara todo, que dejara todo y lo siguiera. Y Abraham lo hizo. Y por esta fe se le llamó justo. Luego, el domingo pasado, celebrábamos, en plan de enseñanza para los niños, yo les decía, celebramos la identidad secreta de Jesús, como los superhéroes, ¿no? Ya ven que Superman tiene su identidad secreta, que es Clark Kent, y Batman, Bruno Díaz, y así. Bueno, Jesús no es un superhéroe, es el único héroe verdadero, el Salvador del mundo. Y la identidad secreta de Jesús se reveló el domingo pasado. Un poquito se nos dejó ver la gloria de Dios con la transfiguración. Es como si Jesús se hubiera abierto la túnica y de repente saliera de ahí toda la luz, que es lo que van a ver Santiago, Juan y Pedro en ese pasaje de la transfiguración, donde esa luz resplandeciente de sus túnicas dejan ver un poquito la identidad secreta de Jesús. Y luego veíamos qué se necesitaba para que un hombre viviera la justicia. Hablábamos y tratábamos de explicar qué es la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que se merece. ¿Te portas mal? Te mereces un castigo. ¿Te portas bien? Te mereces un premio. Le echas ganas al trabajo, tienes un incentivo, tienes una promoción, tienes un ascenso. Faltas al trabajo, eres irresponsable, te despiden. Cada quien tiene lo que se merece. Pero en la justicia divina, ni ustedes ni yo merecemos nada. No merecemos el amor, no merecemos el perdón, no merecemos nada. Y entonces, ¿por qué Dios me lo da? Por su misericordia, pero porque Jesús nos ha ganado todo a través de su sacrificio. Yo no merezco nada, pero lo recibo todo. No merezco el perdón, no merezco el amor, pero Dios me lo da todo. Esto es precisamente el hombre justo, es el que recibe de Dios todo. Y aunque la otra persona no lo merezca, yo no se lo voy a dar porque lo merece. Se lo voy a dar porque Dios me lo da y yo voy a ser instrumento de Dios y se lo voy a dar. El perdón, el amor, el servicio. Esto es el hombre justo. Lo veíamos ayer con mi querido José, San José. El hombre justo que cuando decía el texto de que descubrió que su mujer estaba embarazada, dice, y siendo justo, no quiso denunciarla. No está hablando de la justicia humana, porque en la justicia humana José pudo haber denunciado a su mujer y la mataban, la apedreaban. Pero en esa justicia, que es precisamente participar de esa identidad secreta, de esa gloria de Jesús, el hombre justo participa de la dicha de hacer la voluntad de Dios. Porque nuestra voluntad es, me puso los cuernos, la denuncio. Me puso los cuernos, la mato. O me traicionó, o me engañó, pues me la paga. Pero en la justicia divina, yo no me toca ser juez de nadie. Y San José se queda callado, no denuncia. Y no solamente eso, aparte que no se queda callado, le ponen a cuidar a esa criatura que no es suya. Y aceptar a esa mujer que le fue infiel, entre comillas. Y José, por ser un hombre justo, por ser un hombre ¿qué?
Ahora, por ser un hombre que participa de la dicha de hacer la voluntad de Dios. Solamente aquellos que tienen ese regalo o que participan de ese regalo pueden hacer lo que hizo José: perdonar, sanar y servir a esa criatura y a esa mujer que no eran suyos, pero eran de Dios. Y era un hombre justo. Esto es lo que nosotros se nos presenta, ¿sí? Y en Jeremías se vuelve a hablar del justo, pero aquí viene ya el ataque frontal, el ataque directo a la persona que quiere vivir agradando a Dios. Aquella persona que busca vivir su fe en forma coherente y congruente. Viene el ataque, ¿y qué es lo que sucede? Fíjense qué interesante. Dice: en aquellos días los enemigos del profeta. ¿De qué profeta? Jeremías. Y también a los profetas se les llamaba hombres justos. ¿Por qué? Porque entre hacer su voluntad y hacer la voluntad de Dios, pesaba más hacer la voluntad de Dios. Entre el sufrimiento y el dolor por hacer la voluntad de Dios y el gozo de hacer su voluntad, pesaba más hacer la voluntad a pesar de las consecuencias. Y esto es lo que nos presenta. Dice: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar la doctrina al sacerdote, consejo al sabio ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Esta es la estrategia de Satanás. De aquello que tú dices que crees, de aquello que tú como católico profesas tu fe, en eso vas a ser atacado, en esas tentaciones. Simplemente vean cuando los que han hecho el ayuno estos días que llevamos de Cuaresma, no es cuando más hambre te da. O sea, voy a ayunar y te da más hambre. Voy a perdonar y es cuando te da más coraje. Voy a practicar la paciencia y haz de cuenta que es cuando menos paciencia tienes. ¿Por qué? Porque es el ataque frontal de Satanás contra aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces es un combate real y verdadero por la salvación de nuestras almas y la salvación de las almas que Dios nos ha encomendado. Necesitamos hacer conciencia, necesitamos entender que aquello de lo cual tú estás tratando de cambiar, tratando de mejorar, tratando de hacer a un lado, es donde va a venir el ataque más intenso. Y es como yo les decía al inicio, las vacunas. Vamos a generar anticuerpos para que, y el anticuerpo aquí es el saber que Satanás me va a atacar en aquellas cosas que yo estoy tratando de hacer. Si yo quiero rezar todos los días el rosario, ¿qué pasa? Te duermes rezando el rosario. No te da tiempo de rezar el rosario. Estás rezando el rosario y estás pensando en la loca de la casa, en tantas cosas que no te puedes concentrar. Vas al Santísimo y más que unas horas santas es una hora de dormitación porque terminas todo cuajado. Precisamente cuando entendemos que es el ataque de aquello que nosotros queremos hacer, nos preparamos espiritualmente y hacemos conciencia de ello. Y esto, fíjense, algo muy interesante, no sé si ustedes lo sepan, pero el salmo ¿por qué creen que se le llama salmo responsorial? ¿Porque todos responden? No es porque se haga el salmo responsorial de, a ver, vamos a decir todos, sálvame Señor por tu misericordia, sálvame Señor por tu misericordia. No es salmo responsorial por eso, es salmo responsorial porque responde a la primera lectura. El salmo responsorial está ligado a la primera lectura y responde a lo que se lee o nos dice la palabra de Dios en la primera lectura, y el salmo es como una respuesta a esa realidad. Entonces, si estamos hablando que en la primera lectura es el ataque al justo, el ataque de aquella persona que quiere hacer la voluntad de Dios, hacemos conciencia de ello y nos preparamos.
Y la mejor manera de prepararnos es pedir la ayuda de Dios, porque solos no podemos. Entonces, fíjense qué hermoso esta conexión entre el Salmo responsorial y la primera lectura. Dice el Salmo responsorial, sálvame, Señor, por tu misericordia. En la primera lectura viene el ataque. Y fíjense lo que dice en esta primera lectura cuando Jeremías está hablando. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Fíjense, qué interesante. El profeta está pidiendo por ellos. ¿Y cómo le pagan ellos? Con trampas. Lo están atacando. Le están haciendo un daño. Entonces, entendamos esto. Entre más trabajemos nuestra vida espiritual, entre más nos ocupemos por la salvación de nuestra alma y la salvación del alma de los demás, seremos más atacados. O sea, aquí el profeta está pidiendo por estos desgraciados infelices que están atacándolo y le están poniendo trampa. ¿Qué sucede a veces cuando tenemos un problema con un familiar? Llámese familiar directo o familiar político. Empezamos a pedir por esa persona y pareciera que esa persona se enciende contra nosotros. Recuerden esto: las personas no son nuestros enemigos. Aunque te estén haciendo un daño físico, emocional o mental o espiritual, no son nuestros enemigos. Imagínense, yo quiero agredir a Samuel porque tengo un odio grande y lo ataco con un cuchillo. Y de repente me quita el cuchillo y Samuel agarra a golpes al cuchillo. ¿El cuchillo era el culpable? No. Imagínense que nosotros en manos de Satanás somos como un cuchillo. Quien mueve a aquellas personas que están dañándote no son ellos, es la falta de Dios, es la falta de la gloria de Dios en ellos, es la falta de la justicia de Dios en ellos. Y obviamente están llenos de odio, de pecado, de miedo, de rencor, y se vuelven instrumentos de Satanás para atacarte. Y si tú te quedas con el odio hacia esas personas, pues dices, pues ya Satanás ya ganó ahí, porque ese no es el plan de Dios. Entonces, cuando entendemos lo que sucede en la vida espiritual de los ataques, primera, nos vamos preparando. Segunda, no nos enganchamos con los instrumentos que a veces usa Satanás, que es el mismo hombre contra el hombre, porque si no, perdemos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar cuando tenemos esta persecución, cuando tenemos esta situación tan difícil y dolorosa? Dice el Salmo responsorial: sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. O sea, tú eres mi protección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Siempre ante cualquier problema, lo primero que tengo que hacer es acudir a Dios. Desgraciadamente a veces es al último que acudimos. O sea, lo primero que tendríamos que hacer, antes de ir a contarle a la vecina, a la prima, a la cuñada, a la mamá, es delante del Señor acudir. Sálvame, Señor, sálvame. ¿Sí? Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. La única manera de enfrentar todas esas situaciones es acudir a Dios. Y cuando dice el profeta sálvame, no quiere decir que va a destruir a las personas. En el Antiguo Testamento se hace alusión mucho a esto. Acuérdense el pasaje cuando el pueblo judío escapa de Egipto.
y vienen los egipcios detrás de ellos para destruirlos. Pasan el Mar Rojo y son hundidos, son ahogados. Hay que recordar que aunque esto es verídico, estas personas representan el pecado y a Satanás. Entonces, de quien va a salvarnos es de las acechanzas de Satanás, pero hay que enfrentar el combate, hay que enfrentar la batalla. Dios no nos va a poner en una burbuja de cristal para no tener problemas o para no sufrir. Nos va a enfrentar o nos va a permitir enfrentarnos a esas realidades, pero desde su protección, desde su gracia. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién dice esas palabras? ¿En qué momento? En la cruz, el sermón de las 7 palabras. Imagínense qué mejor manera de enfrentar cualquier situación que encomendarle a Dios nuestra alma. El cuerpo, tarde o temprano, pues ya está caducando, ¿sí o no? ¿Sí? Algunos ya estamos, nos dicen la canica, chiras pelas cerca del hoyo. Que si ya no te duele esto, que si no te duele aquello, que si ya esto, que si ya te salió esto. Pues, y luego, aparte que no cuidamos el cuerpo, no lo cuidamos, no descansamos bien, no nos alimentamos bien, no hacemos ejercicio, todo el día sentadotes, tragamos. Bueno, ustedes no, yo veo que ustedes están delgaditos, bien cuidaditos, eso. Entonces, pues obviamente el cuerpo se cansa, se va desgastando, se va dañando. Pero es necesario entender que lo que de veras vale en nosotros es el espíritu. El cuerpo hay que cuidarlo, pero por más que lo cuides, pues los años no pasan en vano. No es lo mismo los 3 mosqueteros que 50 años después, ¿verdad, doña Cata? No, usted ya tiene 800 años. O sea, no es lo mismo. Pero no es lo mismo llegar a los 80 años porque me cuidé y supe hacer lo que tenía que hacer, llegar a los 50 y todo achacoso, flaco, ojeroso y fregado, como ustedes comprenderán. Yo digo que no sé si están tan fregados como se ven, porque si están como se ven, pobrecitos, pobrecitos. El caso es, lo más valioso que tengo es mi alma, y eso es lo que le encomiendo a Dios. Si el cuerpo se desgasta, si el cuerpo se lastima, si el cuerpo, por servicio a Dios, por tratar de trabajar para Él, por enfrentar al demonio, pues ni modo. Pero al final de cuentas, encomiendo mi espíritu. Señor, en tus manos encomiendo mi alma, encomiendo mi espíritu. Esa es la mejor manera de enfrentar una batalla. Hay que poner al resguardo la parte más importante. A ver si guardamos silencio allá atrás. Gracias. Guardamos el espíritu o el alma, que es la que, al final de cuentas, le vamos a presentar a Dios un día. Y es precisamente en esa lucha espiritual que nosotros tenemos que tener ese cuidado, esa lucha. Muy bien, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios, leal, me librarás. ¿De qué me va a librar? De la condenación de mi alma, de la destrucción. Hay personas que se angustian mucho por el fin del mundo, por la manifestación de los 3 días de tinieblas. Y no es que no vaya a pasar o si vaya a pasar, sinceramente, a mí en lo personal no me preocupa. Si se da y estoy en gracia y estoy preparado, y si me voy a morir, me voy a morir, y si voy a vivir, voy a vivir. Lo importante es estar en gracia, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no, estoy con el miedo, con la angustia, con la desesperación. Una señora me escribió en la noche, en la madrugada, lo leí ahora en la mañana.
bien asustada. Es que decían que hay que tener una lista, que agua y que velas y que esto y que aquello y que el otro. Y si no lo tengo, ¿qué me va a pasar? La pobre señora ya estaba cayendo en shock. Le digo, lo que tienes que hacer es estar en gracia. Lo que tienes que hacer es cuidar lo más importante, y es tu alma. Si en la batalla se muere tu cuerpo, pues bueno, bendito sea Dios. De todas maneras te vas a morir. Levante la mano, ¿quién no se va a morir? Miren, las dos santas ya no, son eternas, no se van a morir. Pues ustedes dos están levantando. Levante la mano, ¿quién sí se va a morir? Pero lo que no debemos de perder es el alma. ¿Sí entendemos la diferencia? Porque esto puede ser pues un parteaguas para nosotros. No dejarnos llevar por el miedo. Siempre hay que poner en resguardo nuestra alma. Siempre hay que cuidar el don maravilloso de la vida. Pero si de la vida se trata, la vida humana, perderla y perder mi alma, pues prefiero perder la vida a perder mi alma. Pero desgraciadamente no estamos entrenados para eso. Hay gente que no está preparada para el sufrimiento, no está preparada para el dolor y no está preparada para morir. Prefieren vivir condenando su alma. Ay, no, padre, nosotros van a limpias, van a oráculos, van a que les hagan quién sabe qué cosas raras. Y es que me dolía mucho, es que me dijeron que me hicieron un mal. Entonces están buscando el estar bien a costa de la salvación de su alma. A mí me ha tocado personas que vienen precisamente porque traían problemas fuertes, emocionales, familiares, y no falta la gente que le dice, es que te hicieron algo, te hicieron brujería, te hicieron mal de ojo, te vieron feo. ¿Y qué pasa? Se asustan y entonces van a que les hagan una limpia y aparentemente funciona. Ya quedaron limpios, pero su alma quedó condenada porque le fueron infiel a Dios. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Les voy a pedir a las dos hermanitas de allá atrás si van a estar platicando mejor allá afuera porque me distraen, por favor. Entonces, nosotros tenemos que entender con claridad cuál es esta lucha que tenemos que tener. Y esta lucha es por la salvación de nuestra alma. Nuestra alma. Y esto es lo que el justo, todas las personas que han enfrentado esta batalla, les ocupa más que cualquier otra cosa. Y luego dice más adelante el Salmo: oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. O sea, es la respuesta que veíamos en el Antiguo Testamento, en la primera lectura, cómo respondemos al Salmo: sálvame, Señor, por tu misericordia. ¿Cómo decimos? Entonces, sálvame. Lo más importante que tiene que salvar es mi alma. Por eso a mí me encantan aquellas mamás que se ponen las pilas y le dicen: aquí esta casa es católica, y si tú no vas a estar de acuerdo con la fe, ahí está la puerta. O prefiero que te mueras a que se condene tu alma. Tuve una tía, que en paz descanse, un primo de mi mamá, el hijo de esta tía abuela, resulta ser que estaba para sacerdote. Y mi tía hacía esta oración siempre: si va a ser un mal sacerdote, mejor llévatelo. Y días antes de la ordenación murió de un infarto. Decía: yo no quiero un hijo que vaya a dañar a la iglesia. Si no va a ser un buen sacerdote, mejor llévatelo. Y yo le dije a mi mamá: no vayas a hacer esa oración, porque si no, me va a mandar a que ya me muera pronto. Pero qué interesante. ¿Cuántos de ustedes preferirían, y no me contesten, pero mediten,
que sus hijos sufran aquí y que no sufran eternamente. Pero nos preocupa tanto que no sufran aquí. Nos obsesiona el bienestar de nuestros hijos, que no nos damos cuenta que a veces estamos entregando el alma de nuestros hijos a Satanás, porque no les enseñamos a combatir, no les enseñamos a cuidar lo más sagrado. Y si esto le agregamos toda la competencia que hay a través de los medios de tener, poseer, sentir, el placer, el poder y todas estas tonterías, pues desgraciadamente llevan a las personas a entregar su alma. Y hoy los jóvenes no les interesa el alma, y muchos adultos tampoco. No les interesa el alma, les interesa sentirse bien. Este es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiera. Este es el argumento de las feministas que están a favor del aborto. La libertad de hacer es mi cuerpo y voy a hacer con él lo que se me pegue la gana. Y esto autoriza al aborto. ¿Por qué? Por el egoísmo, por no estar conscientes de lo que es verdaderamente. Hay un tráiler de una película que van a sacar, no está muy promovida porque es en contra del aborto. Y esta es una historia verídica de una mujer que promovió más de 22,000 abortos. Y en una ocasión, cuando estaba en la clínica, le pidieron que asistiera, porque no había llegado la que ayudaba para el aborto. Después de haber asistido a 22,000 abortos, por primera vez en su vida, vio cómo se hacía un aborto. Vio cómo, porque le están haciendo como un ultrasonido, la criatura lucha en el vientre de la madre para no ser despedazado. Al salir de ahí, salió en una agonía. ¿Cómo puedo reparar esas 22,000 muertes que yo provoqué? Se llama egoísmo. Se llama no conciencia de pecado. Se llama todas las trampas que Satanás ha puesto a través de la cultura, a través de la ideología de género, a través del dinero, a través de lobby gay, a través de todas estas situaciones que estamos envueltos. No podemos aislarnos, no podemos sacarnos de esta realidad y tenemos que enfrentarla, pero sin perder de vista esta frase maravillosa: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, mi Dios leal, me librarás. A Jesús no lo libró de la muerte, pero resucitó. A nosotros no nos va a librar de una muerte física, pero sí de la muerte eterna. Y por esto este tiempo de Cuaresma es maravilloso. En este tiempo de Cuaresma nos invita a esa reflexión, a esa meditación y a evaluar nuestra vida, evaluar lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Si no, pues ¿qué está sucediendo con nosotros? Estamos perdidos en esta trampa que Satanás pone. Luego dice: oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Y la otra estrofa: pero yo, Señor, en ti confío. Esta es la vacuna contra los ataques de Satanás. ¿En quién tengo puesta mi confianza? En Dios. Y la confianza en Dios no significa no me va a pasar nada, no voy a sufrir, no me va a doler. La confianza en Dios, pase lo que pase, Dios estará conmigo y mi alma no se perderá. Mi confianza está en Dios, no en que Dios va a hacer lo que yo quiero, o me va a quitar el dolor, o me va a quitar el sufrimiento que yo quiero. Mi confianza es en Dios. Camino por valles tenebrosos y nada he de temer, porque Dios está conmigo. Algunas veces sí expulsará demonios, algunas veces sí te sanará físicamente, algunas veces te ayudará, pero no siempre. El problema es
aprender a confiar en el Señor. Por eso a Abraham se le imputó como justo porque confió. Dios lo llamó. Imagínense un ruquito de 80 años que deje todo y empiece de nuevo. Y no solamente eso, sino que se le prometió que iba a ser papá. Pues Sara oyó eso y se atacó de risa. Por eso por eso su hijo se llama Isaac, hijo de la risa, porque Sara se rió. Este viejito carcamán ya no puede, y yo ya estoy bien carcamana, ¿cómo voy a tener hijos? Porque Abraham confió, y confiar significa hacer la voluntad de Dios. No es confiar para que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Eso no es confianza. La confianza es saber que Dios me protege, como un niño que es protegido por sus padres. Que un niño que se sabe protegido, aunque tal vez no tenga nada. Yo tengo esa experiencia de niño que me gusta compartir, que yo de niño fui bien collón. A mí me daba pánico la oscuridad, era un horror. Pero me gustaba ver películas de miedo. Pero las películas de miedo de mi tiempo era Santo contra las momias de Guanajuato, ¿sí? O Pepito y el lobo, Chabelo y los monstruos. Pues para los que están roquitos saben a lo que me refiero, ¿no? Y pues, o si no hay una lucha, santo que está luchando contra y le ponen un fuego y se le pone la cara de lobo, y yo bien asustado. A mí me daba miedo eso. Y peor tantito, esa sí fue de terror, de pánico, vi la del Exorcista, pero estaba chiquito. Y cuando la vi, fue en un pueblo. Y para llegar a la casa donde estábamos tenía que pasar por el panteón. No, hombre, compadre, me salieron alas en las patas. Bueno, el miedo que yo sentía era horrible. Yo no podía dormir con la luz apagada, pero dormíamos los 3 varones, mis 2 hermanos, el más grande y el más chico, y yo. Mi hermana dormía en otro cuarto. Y recuerdo que ya estaban todos dormidos, yo me paraba y prendía la luz porque no aguantaba el miedo. Y a veces se daban cuenta y la apagaban y me decían. Entonces yo estaba así sudando. En la cama estaba empapado de sudor porque tenía pánico. Pero ¿saben qué era lo que pasaba? Oía, porque mi papá a veces llegaba muy noche, oía que mi papá llegaba, yo me transformaba. Me daba seguridad, me daba fuerza, a tal grado que ya no tenía miedo de pararme en la noche. Hasta yo decía, ahora sí pásenle los vampiros, hombres lobos, que me los voy a echar a todos. Tenía confianza. Mi papá no quitaba los monstruos, pero su presencia me daba el poder para enfrentarlos. Esa es la confianza en Dios. Si es de Dios y te quita esto, bendito sea Dios. Y si no es de Dios, ten confianza que Él no te abandonará. Si es una enfermedad, si es un problema con tus seres queridos, que porque ya está viejita como doña Cata, que ya nadie la pela, ya la tienen ahí abandonada, ten confianza en Dios. Dios no te abandona y Dios te da lo necesario para enfrentar lo que sea, lo que tú estás viviendo. Por eso dice el salmista, pero Señor, Señor, en ti confío. Sería un interesante proceso en esta Cuaresma que descubras qué tanto confías en Dios y qué tanto tu confianza es verdadera en Dios y no en que Dios tiene que hacer lo que le pidas. Porque mucha gente dice, Padre, es que yo perdí la fe, es que yo le pedí a Dios y no me lo concedió. Eso no era fe. Confianza en el Señor. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Fíjense qué hermoso. En tus manos está mi destino, que serían las primeras frases. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Por eso nosotros como católicos tenemos esta herramienta poderosa
que hace que jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, niños puedan enfrentar lo que sea, hasta la misma muerte, o el sufrimiento, o cualquier situación, la enfermedad, porque nosotros confiamos en Dios y nuestro destino está en sus manos. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos. La vacuna contra los ataques de Satanás siempre será la confianza al Señor. ¿Se acuerdan cómo empezamos la prédica? Yo les hablaba de las vacunas, que es un mecanismo de defensa que se provoca en el cuerpo con anticuerpos. Cuando llega la bacteria ya está alertada y ataca y defiende. Entonces nosotros, el mecanismo de defensa siempre tiene que ser la confianza. ¿Para qué crees que suceden esas cosas? Para que crezcas en la confianza en Dios, para que te abandones en Él. Puede ser que tu cuerpo ya está deforme, está cansado, tu situación no ha mejorado, pero mi confianza en el Señor no tiene que desfallecer, porque yo valoro lo más valioso que tengo, y es mi alma y el alma de mis seres queridos. A lo mejor tus hijos andan más perdidos que el hijo de la llorona, andan en otras cosas, pero si tú aprendes a ofrecer ese dolor, esa enfermedad, va a servir para la salvación de ellos. Va a servir para que ellos, no te va a tocar verlo a ti, no aquí, pero si tú aprendes a ofrecer lo que vives, es la herramienta. Fíjense qué poderoso es mi Señor, que aquello con lo cual Satanás te ataca y te genera un dolor, se convierte en tu instrumento de ataque contra él. Vean la cruz. Aquello con lo que Jesús murió se convirtió en nuestra salvación. ¿Sí o no? Entonces eso que tú estás padeciendo, a lo mejor ese maltrato, esa humillación, ese ataque, esa enfermedad que puede ser ocasionada por el pecado de otros o por tu propio pecado, tú perdonas, tú te confiesas, tú estás en gracia. Eso que está siendo el ataque de Satanás, tú lo utilizas para revertir el veneno del pecado en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tus nietos, hasta en tus enemigos. Por eso a mí me fascina entender mi fe. Es tan maravilloso ir entendiendo el proceso de nuestra fe y el proceso del poder de Dios, que nos da fuerza para todo, nos da esa entrega. Y dice: pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. No es Egipto, no es la suegra, no son los narcotraficantes, no son los corruptos policías o los padres pederastas. No es el ser humano el enemigo. El enemigo es quien ha puesto en el corazón de esas personas hacer el daño. Y Satanás me persigue, haciéndome daño a mi persona, a mi matrimonio, a mis hijos. Me persigue para que yo caiga en la desesperación, para que yo me llene de odio, para que yo me llene de coraje y actúe de acuerdo a ello y mi alma se pierda. Líbrame de mis enemigos. Cuando decimos el Padre Nuestro, decimos: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. ¿Qué quiere decir? La tentación nos va a acompañar toda la vida, toda la vida. Y líbranos del maligno. A mí me gusta decir maligno en lugar de mal, porque el maligno es real, es Satanás, existe y ataca. Librarnos quiere decir, como dice el Salmo: líbrame de mis enemigos, que no tengan poder sobre mí. Sé que me voy a enfrentar a ellos, pero no permitas que ellos, que Satanás, con todos sus demonios y todas sus trampas, que la carne y el mundo, que son los enemigos del alma. Esto lo aprendimos en el catecismo. ¿Cuáles son los tres enemigos del alma? La carne, el mundo
y el demonio. Estos enemigos son de los que yo le pido a Dios que me libre, la carne, todo aquello que me controla, todo aquello que me hace sentir y que yo me vuelvo esclavo de la comida, me vuelvo esclavo de las pasiones, me vuelvo esclavo de la sensualidad, me vuelvo esclavo de hacer lo que se me pega la gana. La carne, el mundo, la cultura de la muerte que San Juan Pablo II denunciaba, que ahora lo vemos, el materialismo, el utilitarismo, bueno, todas estas ismos que conocemos y que lo único que pretenden es destruir el cristianismo, donde Cristo es el centro. El mundo y Satanás, que es, bueno, pues el príncipe de este mundo, que utiliza todo para destruir. Esos son los enemigos. Y cuando decimos líbrame de mis enemigos, es que ellos, aunque me ataquen, ellos, aunque me acechen, no tengan poder sobre mí. Y obviamente, el mismo Señor nos lo presenta, y con esto termino, en el Evangelio. Jesús va hablando de cómo Él va a tener que enfrentar al mayor enemigo, que es Satanás, y su obra maestra, la muerte. El pecado y la muerte. Hace 15 días casi celebramos la victoria de Jesús en el desierto. Venció las tentaciones. Y vamos a celebrar en la Pascua la victoria de Jesús sobre la muerte. Jesús está preparando a sus discípulos. Voy a padecer, me van a matar, voy a resucitar. Y estos andan perdidos. Llega la mamá, en este pasaje dicen que es la mamá, en otro evangelio dicen que son los discípulos mismos que le dicen a Jesús, los hermanos: Señor, concédenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. O sea, buscan algo que no les pertenece, algo que no entienden. Y el Señor nos deja claro, eso no lo busquen, busquen más bien, dice, busquen más bien hacer mi voluntad, servir a los demás. Después todo el drama que se dio, que la mamá le pidió a Jesús y los demás discípulos se indignaron contra estos dos y se pusieron celosos y hubo pleito. Y dice el Señor: al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El antídoto o la vacuna contra los ataques de Satanás es la adoración, hacerlo todo por Dios, abandonar nuestro espíritu en manos de Dios y servir en nombre de Dios a todas esas personas. Pero desgraciadamente, mientras no estemos en continua preparación, nuestra alma, nuestro ser estará en peligro. Esto es lo que a mí más miedo me da, que su alma se condene. Que si viene el fin del mundo, pues nos vamos a morir. Pero ¿en qué condiciones te vas a morir? ¿Que ya se va a morir tu vieja? Te van a matar a ti, vas a ver, por andar. Lo importante aquí es en qué condiciones vivo, en qué condiciones sirvo. ¿Busco servir por amor a Dios o busco que me sirvan por amor a mí? Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojos. Y vamos a presentarle a Dios todas las trampas que nos han tendido, todas esas situaciones de pecado, de dolor, de sufrimiento, que a través de la carne, el mundo y el demonio han utilizado a estas personas. Muchos de ellos son personas importantes en nuestra vida, familia, amigos,
que nos han lastimado, que nos han traicionado, que han sido instrumento de Satanás para robarnos la paz, para dañar nuestro cuerpo, nuestro corazón, para llenarnos de odio, de miedo, de resentimiento, de falta de fe. Estos son los verdaderos enemigos, no la persona, sino lo que provocan en mí. ¿Y quién los ha movido a hacer eso? Es necesario que presentemos a Dios a cada una de estas personas como las personas que le quisieron tender trampas a Jeremías. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero podemos pedir y perdonar a estas personas. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego a todas las personas a todas las personas que han tendido trampas, que han tendido trampas, que me han atacado, que me han atacado, y más cuando he querido y más cuando he querido vivir mi fe, vivir mi fe, hacer tu voluntad, hacer tu voluntad, acercarme a ti. acercarme a ti. Señor Jesús, Señor Jesús, he sido atacado he sido atacado de palabras, de palabras, de obra, de obra, de omisión. de omisión. Incluso cuando hablo de ti, Incluso cuando hablo no de soy escuchado. no soy escuchado. Señor Jesús, Señor Jesús, quiero decir junto con el profeta: quiero decir junto con el profeta: Señor, atiéndeme. Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. Oye lo que dicen mis adversarios. Ellos han cavado una fosa Ellos han cavado una fosa para mí, para mí, para condenar mi alma. para condenar mi alma. Yo he pedido por ellos, Yo he pedido por ellos. yo he tratado de servirlos, Yo he tratado de servirlos, de que no se condenen. de que no se condenen. Señor Jesús, Señor Jesús, sácame de la trampa sácame de la trampa que me han tendido, que me han tendido, la trampa del odio, la trampa del odio, del miedo, del miedo, del egoísmo, del egoísmo, la trampa del pecado. la trampa del pecado. Tú eres mi amparo. Tú eres mi amparo. En tus manos En tus manos encomiendo mi espíritu. encomiendo mi espíritu. Tú eres mi Dios leal. Tú eres mi Dios leal. Tú me librarás. Tú me librarás. Aunque la gente se burle Aunque la gente se y burle a veces me da miedo y a veces me da miedo y hacen toda clase de trampas, y hacen toda clase de incluso de quitarme la vida, trampas, incluso de quitarme la vida. pero yo, Señor, Pero yo, Señor, confío en ti. confío en ti. En tus manos, Señor, En tus manos, Señor, está mi destino. está mi destino. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Yo perdono Yo perdono a todas las personas a todas las personas que me han atacado, que me han atacado, que sin darse cuenta que sin darse cuenta o con conciencia clara o con conciencia clara fueron instrumentos fueron instrumentos de Satanás, de Satanás, de la carne de la carne y del mundo, y del mundo, para perturbar, para perturbar, dañar dañar mi alma mi alma y mi salvación y mi y salvación la salvación de mis seres queridos. y la salvación de mis seres queridos. Yo les perdono Yo les perdono por su ignorancia, por su ignorancia, por prestarse por prestar a ser manipulados para ser manipulados por Satanás por Satanás y sus mentiras. y sus mentiras. Perdono a mis padres Perdono a mis padres por las veces que fueron por las veces que fue instrumento instrumento de Satanás. de Satanás. Perdono a mis hermanos, Perdono a mis hermanos, a mis abuelos, tíos y primos, a mis abuelos, tíos y por primos, las veces que fueron por las veces que fue instrumento de Satanás instrumento de Satanás, y que me dañaron que me dañaron con sus palabras, con sus palabras, con sus con acciones sus acciones y omisiones, y omisiones, dañando mi mente, dañando mi mente, dañando mi corazón, dañando mi corazón, mi cuerpo y mi alma. mi cuerpo y mi alma. Yo les perdono Yo les en perdono el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. También perdono También perdono a cada una de las personas a cada una de las que personas también fueron instrumento de Satanás. que también fueron instrumentos de Aquellos Satanás. que se dijeron mis amigos, Aquellos que se dijeron mis amigos, compañeros de escuela y del trabajo, compañeros de escuela y de trabajo, vecinos vecinos y enemigos. y enemigos. Yo les perdono, Yo les perdono, como tú lo hiciste, Señor. como tú lo hiciste, Padre, Señor. perdónalos, Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. porque no saben lo que hacen. Yo les perdono Yo les perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Y a Jesús. mi familia actual, Y a mi familia actual, mi matrimonio, mi matrimonio, mis hijos, mis hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. yo les perdono. Yo les perdono Por las veces que hayan sido instrumento de Satanás, por las veces que hayan sido instrumento de Satanás, al dejarse llevar al dejarse llevar por sus miedos, por sus miedos, por sus pasiones, por sus pasiones, por sus necesidades, por sus necesidades, por no luchar por su alma por no luchar por y su alma, preocuparse más por su cuerpo, y ni preocuparse más por su por cuerpo, lo que sienten por lo que y sienten por lo que quieren. y por lo que quieren. Perdono a mi familia política, Perdono a mi familia política. perdono en el nombre de Jesús Perdono en el nombre a de mi Jesús, mayor enemigo. a mi mayor enemigo. Me perdono a mí mismo, Me perdono a mí mismo, porque yo he sido instrumento porque yo he sido instrumento de destrucción, de destrucción, de pecado. de pecado. He dañado el alma He dañado el alma de las personas de las personas con las que he convivido. con las que he convivido. He criticado y juzgado He criticado y y juzgado dañado. y dañado. Pido perdón y me perdono. Pido perdón y me perdono. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A mis padres, A mis padres. a mi familia de origen, A mi familia de origen. a mi familia actual, A mi familia actual. a mis amigos y enemigos. A mis amigos y enemigos. Les pido perdón, Les pido perdón. porque yo he sido ocasión Que yo he sido ocasión para llenarlos de odio, para llenarlos de de odio, tristeza, de tristeza, de pecado. de pecado. Señor Jesús, Señor Jesús, yo reprendo, ato y amordazo yo reprendo, ato y a amordazo Satanás a Satanás y a todas sus y obras, todas sus obras, al mundo al mundo y a la carne, y a la carne, para que no tengan más poder sobre mí. para que no tengan más poder sobre Sé mí. que me seguirán atacando, Sé que me seguirán atacando, pero tú, Señor, pero tú, Señor, eres mi Dios. eres mi Dios. Me libras Me libras de estos enemigos de estos enemigos y me ayudas a enfrentarlos y me ayudas a enfrentar y a vencerlos. y a vencer. Te entrego, Señor, Te entrego, Señor, mi cuerpo enfermo, mi cuerpo enfermo, dañado dañado por mi falta de cuidado, por mi falta de cuidado, en el descanso, en el descanso, en la comida, en la comida, por no saber respetar por no saber respetar este templo. este templo. Te entrego, Señor, Te entrego, Señor, cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema aparato o sistema que se haya dañado. que se haya dañado, Que a través, Señor, de esta oración que a través de esta y oración como consecuencia de la y predicación como consecuencia de la predicación se den los signos se den los signos de que tú estás en medio de nosotros, que tú estás en medio de con la nosotros, sanación por la de sanación cada célula, de cada célula, de cada tejido, de cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema, aparato o de sistema, de cada parte de mi cuerpo de cada parte de mi que cuerpo está enferma. está enfermo. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús me declaro libre y sano me declaro libre y sano de toda enfermedad. de toda enfermedad. Y también Y también me declaro me declaro en posición de guerra en posición de guerra contra todo lo que Satanás contra todo lo que Satanás siga atacando. siga atacando. Quiero estar vacunado Quiero estar vacunado con la fuerza del amor, con la fuerza del amor, con la confianza en Dios. con la confianza en Dios. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y a amordazo Satanás, Satanás, a la carne a la carne y al mundo, y al mundo, para que sea el Señor para que sea el Señor quien me libere, que me libere, quien me sane, quien me sane, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. amén. Pongan sus manos en su corazón. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en este pueblo que tú me has encomendado.
que aprendamos, Señor, a defendernos contra las acechanzas de Satanás, sus mentiras y sus trampas. Señor, aunque seamos perseguidos, tú nos salvas por tu misericordia. Tú nos liberas y nos proteges y nos preparas a la batalla para que nunca nos dejemos caer en la desesperación, en el miedo y en la angustia. Tú has vencido y nosotros contigo, Señor. Solo concédenos la perseverancia final. Y estos cuerpos que estaban enfermos, ahora para tu gloria y como un signo de que tú eres este Dios verdadero y que siempre está con nosotros, se dé la sanación física y la liberación en mis hermanos aquí presentes y en mis hermanos a través de los medios y a través de la repetición de la misa o de la predicación en los diferentes medios, para que se manifieste la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar presentando a Dios nuestra ofrenda. Pongan sus manitas y yo bendigo sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que vayan a hacer su ofrenda pasen, los demás tomen asiento.